principio de las elecciones fueron un acto democrático impecable. Creemos que es una manifestación de la gente a favor de la presidenta que hay que medir en su justo término. La gente nunca se equivoca cuando vota. Yo soy de los que creen que la gente no se equivoca cuando vota, y votó a favor de la presidenta porque había visto en la presidenta quien la representaba mejor en sus valores, en sus sentimientos, en su economía. De ahí a que nosotros como sector digamos que tenemos los problemas resueltos, no, nosotros no tenemos los problemas resueltos, no tenemos ni el problema del trigo ni el problema de la hacienda solucionado, y por lo tanto, si bien respetamos la voluntad popular, no tenemos por qué dejar de plantear nuestros problemas y los problemas que afectan al productor. Eso es claro, y así seguiremos, porque nosotros somos una actividad gremial, no somos una actividad política, a pesar de que queríamos que se cambie, que no se vote este gobierno, pero bueno, las urnas nos han demostrado lo contrario y lo tenemos que aceptar. Ahora, Alberto, ustedes representan, cada uno de los representantes de las entidades del campo, venían manifestando, y el reclamo de los productores es que obviamente que este modelo no es el adecuado y todo lo demás. ¿Cómo toman esos reclamos que vienen teniendo y que no se han manifestado en las urnas? Bueno, a ver, no todos los que votan son sector agropecuario, no todos los que votan son ruralidad, así que nosotros no tenemos por qué vernos afectados en nuestros reclamos, porque las urnas han dicho lo contrario de lo que sostenemos. El sector rural, los productores en sí, no creo que hayan votado en el gobierno porque no le han resuelto los problemas, y además no sabemos si esta situación que se mantiene hoy se va a mantener dentro de 6 meses, va a empeorar o va a mejorar. Creemos que mejorar no, pero no va a empeorar. Así que me parece que decir que el sector agropecuario acompañó al gobierno en esta elección, me parece que creo que un poco aventurado. Bien. ¿Usted cree que se puede cambiar, se puede revertir esta situación? Porque de no ser así, o como los números lo muestran, se va hacia un modelo que ya está establecido y que seguramente seguirá plasmándose. No, yo no creo que la presidenta cambie la política. Lo que yo creo es que debe cambiar algunas políticas sectoriales, porque todo plan de gobierno cambia políticas de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la crisis internacional y de acuerdo a la crisis, los valores de los commodities, en fin, hay 1000 variantes macro que hacen que varíen las situaciones. Así que yo creo que efectuar cambios en una economía hacen también a los modelos, ¿no? No todos los modelos son rigurosos, estrictos y se mantienen de por sí durante todo el tiempo del gobierno. Como entidades, ¿ustedes creen que hay que replantearse algunos temas puertas adentro, las diferentes entidades, así como es mesa de enlace y diferentes cosas, por lo que se viene pidiendo y por en general, el tema en general, porque parece que para hacia afuera se ve de otra manera de como lo vienen mirando a lo mejor los productores y demás? A ver, nosotros todos los meses nos replanteamos y nos hacemos autocrítica, todos los meses. La última semana del mes, todas las rurales se reúnen y hacemos la autocrítica y nos replanteamos cómo vamos a seguir y cómo estamos. Así que eso para nosotros es moneda corriente, es una entidad absolutamente horizontal y de absoluto diálogo y de trabajo en conjunto. Así que la autocrítica para nosotros está. A lo mejor la comunidad no entendió los problemas que tenemos y también eso va ligado a que este periodo de bonanza en los precios agropecuarios hacen que todo el interior que trabaja con el campo se encuentre en mejor situación económica. Cuando nosotros estábamos mal en el 2008 o muy mal en el 2008,
estaba mal el herrero, el carpintero, y todos salían a la calle con nosotros. Hoy nosotros estamos con unos precios mejores en algunos sectores del campo. El ganadero, el que vende terneros, está mejor. El que vende soja está mejor. Pero el que tiene trigo no lo puede vender. No lo puede vender porque no hay comprador. Y está a 2 meses de levantar la próxima cosecha y todavía tiene el trigo guardado y tiene los compromisos en los bancos que el gobierno le hizo sacar los créditos para poder retener la mercadería porque decía que era pasajera la situación. Así que ese productor está muy mal. Vayan a la zona del sudeste y pregúntenle a los productores cómo están. Seguramente la ruralidad, que es de todos los pueblos y todos los que trabajan con el campo, hoy se encuentra en mejor situación porque el campo está trabajando con mejores precios, pero eso no se sabe cuánto va a durar y no se sabe este gobierno cómo lo va a mantener o cómo no lo va a mantener. Por lo tanto, es algo que no tiene reglas claras y que nosotros creemos que puede ser, ojalá que no, pero que puede ser una situación pasajera. Bien. Por último, Alberto, en los últimos días antes de las elecciones, Domínguez había manifestado que va a recibir a la mesa de enlace, que quiere hablar con las entidades y demás. ¿Esto puede llegar a cambiar algún escenario o cree que es un poco más de lo mismo que viene sucediendo y no hay cambios? Nosotros tenemos diálogo permanente con las autoridades provinciales, con algunas autoridades nacionales. Me parece que el diálogo es absolutamente necesario en un sistema democrático. Si nosotros creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que podemos tener y creemos que el sistema democrático que se exteriorizó en las elecciones del domingo es absolutamente válido y lo reconocemos como tal, también debemos reconocer el diálogo como un instrumento absolutamente necesario de un Estado democrático. Así que me parece que de ahora en más, como nosotros lo practicamos antes, el diálogo tiene que aumentarse y tiene que no suspenderse de ninguna manera. Ahora sí, diálogo no significa claudicar nuestros principios, claudicar el principio de los productores, claudicar principios básicos que esta institución tiene y que no los va a abandonar. Así que bueno, dentro de ese marco que cada institución tiene, de ese marco histórico y de principios y de valores que cada institución se tiene, bueno, uno puede ir, sentarse y pelear y discutir. Bien, le agradecemos el tiempo con Infocampo.